Buenas tardes, de nuevo a este espacio. Vamos a abrir el lugar a la conversación con los panelistas, una sesión denominada Desde el Jardín, donde tendremos la oportunidad de entablar una conversación acerca de las preguntas que surgieron a lo largo de las dos ponencias, tanto la del señor Ricardo como la de Simón. Entonces, para empezar brevemente, Ricardo, en su ponencia sobre la carta imaginaria de Lord Chandos a Francis Bacon, hablaba que lo mejor del mundo es además los mundos posibles. Con esto se pueden construir, donde estos se pueden construir o imaginar de múltiples maneras. Esto tiene que ver con lo que Simón decía sobre los politropos o politropoi, como esos aspectos cambiantes y mudantes donde se da paso a lo múltiple. Entonces hay, digamos, desde ahí una experiencia de lo extraño, de eso que, digamos, nos seduce, como decía Simón, desde su exposición acerca de las sombras, de lo opaco. Entonces, digamos que lo que sugiere es para, para los dos, en ese sentido, que posibilita ese adentrarse en lo extraño, que a su vez es un desligarse de lo familiar, que es lo de todos conocido, digamos que implicaciones que posibilita y también que limita ese acercamiento a lo que no es familiar. Para empezar, el que quiera responder primero. Sí, quedó mucho. Bueno, mm, voy a remitirme como a una vecindad muy particular que coincide con tus asuntos, y es a Georges Bataille, precisamente. Él tiene un libro que se llama La experiencia interior, ¿sí? Bueno, cómo vivir al límite de lo posible. Y es muy extraño un libro que intente definir una experiencia que no puede definirse, que está muy cerca a la experiencia mística y a la experiencia extática, a través de un lenguaje que al mismo tiempo se le ha cuestionado su servidumbre. O sea, el lenguaje tiene elementos de servidumbre, el lenguaje sirve a fines específicos, como los fines morales, como la manera como el lenguaje desde la psicología está determinando está planteando unos determinados estados mentales, los fines políticos, etcétera. Cómo escribir un libro que hable de una experiencia interior que rebasa incluso los límites del lenguaje, y sin embargo el lenguaje aparece, pero aparece en el límite de lo posible, aparece como en una tensión extrema, tal vez porque lo que más cerca puede estar de eso no es la ilusión poética en su sentido de ser simplemente un elemento estético, sino un elemento de experiencia. Lo más cercano a eso es la comunicación con lo sagrado, con la experiencia erótica y la risa, como esos estados breves e intensos, no sujetos a una finalidad, que hablan por ellos mismos y dicen las cosas y las muestran. Y ese es un mundo posible, porque es un mundo que pasa por algo que todos conocemos, que es un libro. O sea, un libro que se llama La experiencia interior. Un libro que va a hablar que va a cuestionar las servidumbres del lenguaje, para tratar de buscar una experiencia soberana con el lenguaje, pero es una experiencia que vacía el lenguaje, digamos, al vaciar a ese lenguaje de su servidumbre, es como si lo sacrificara, como si sacrificara el lenguaje
o lo transgrediera de tal manera que le permitiera hablar con lo desconocido. No reduciendo lo desconocido a lo conocido, sino manteniendo lo desconocido como conocido. Otro personaje, Zaratustra, baja a la ciudad, vaca multicolor, y descubre que los hombres hacen mucho ruido con los ideales y con la moral establecida. Regularmente la moral de rebaño hace ruido porque juzga, porque reduce todo a la reactividad, porque expresa determinados valores con los cuales pretende conservarse y mantenerse. Esos valores que todo el tiempo estamos escuchando, los estamos escuchando todo el tiempo en las conversaciones. Y siente la necesidad de subir a la caverna, es un personaje conceptual, de subir a la caverna y de encontrar una relación con el silencio. Pero esa hora del silencio le llega y él quiere escuchar pensamientos silenciosos que caminan con pies de paloma. Pensamientos silenciosos que caminan con pies de paloma. Más allá del ruido de las palabras y más allá del ruido moral que ellas hacen. Esa experiencia extrema o esa experiencia interior la expresa en varios cantos, ¿cierto? La canción de la noche, antes del mediodía, bueno, varias canciones que expresan ese carácter inefable de la existencia, pero que puede ser nombrado. O sea, yo quiero que, es como Zaratustra dice algo así, yo quiero que aquí las palabras se me presentan como puentes de colores, ¿cierto? Aquí el devenir quiere hacer de mí palabra, todo devenir quiere aprender de mí a hablar. Es como si me convirtiera en boca para que las cosas hablaran, para que las cosas se manifestaran, como en la carta de Lord Chandos, ¿cierto? Un rastrillo, un objeto, el viento, elementos insignificantes que no son meramente descripciones, comienzan a aparecer en el lenguaje justo allí donde creía que no podía expresarlo. Entonces en esa renuncia, en ese decir no, hay un sí. No es el nihilismo, ¿cierto? Porque podríamos decir, no, yo no tengo palabras para expresar las cosas, a mí se me acaban las palabras, no tengo posibilidades de decir nada, entonces me quedo en la mudez. Puedo quedarme sentado en una posición extática y decir om, y seguro que esa palabra me va a resumir todo, y decir om significa el universo y el universo entero. Pero no, la decisión de Lord Chandos, la decisión de George Bataille no es quedarse callado, es llevar las cosas al límite de lo posible e inventar mundos posibles. Creo que el único lugar que existe para eso es el arte, es el único lugar, porque la vida cotidiana por sí misma no lo va a dar, Pues si yo intentara inventar mundos posibles en la calle, sería como el Quijote, pero un Quijote real, ¿cierto? Pero el Quijote no existe en la calle, existe en el libro, ¿cierto? Y cuando existe en el libro, cuando cobra existencia en el libro, crea un mundo posible, y las palabras con las que se construyó sí modifican el mundo y me modifican a mí, como todo lo que puede hacer la obra de arte. Entonces, ¿a quién va dirigido? Al desconocido que hay en nosotros. O sea, no a lo más familiar, sino a lo más extraño y desconocido, que realmente es lo que somos extraños, somos desconocidos, y el mundo como tal es desconocido. Como decía Hölderlin, es desconocido y abierto como el cielo. Un poco raro hablar de esto, ¿cierto? Pero no tengo palabras para expresarlo. Que es algo muy consecuente incluso con la carta, decir justamente lo indecible, pero desde ese límite del lenguaje o ese límite que suponen incluso las palabras. Es que fíjese que Hofmannsthal
está en el mismo ambiente de Wittgenstein, pero Wittgenstein, todo el mundo conoce la frase, ¿cierto? Eso se volvió ya una muletilla, ¿no? De lo que no se puede hablar, lo mejor es callar, ¿cierto? Realmente de lo que no se puede hablar, lo mejor es callar. Y de pronto si lo que no podemos hablar lo decimos, si intentamos decirlo, Artaud lo hizo. Artaud sintió que el mundo se le desmoronaba, que había una lógica del mundo, una lógica de los fines, que se le desmoronaba y comenzó a sentir que lo que estaba hablando era otra cosa. A eso se le llamó locura, pero eso no es locura, eso es una lucidez enorme, que es una posibilidad que tal vez está en la poesía y que tal vez está en la literatura y está en una cierta filosofía, no en todas las filosofías. Hay filosofías que caminan por los lugares comunes, por los lugares ordenados, los lugares significantes. Muy buena parte de la filosofía es aleccionadora, va a ir a la búsqueda de la virtud y está muy bien y es muy loable, pero no todas las filosofías buscan reposar en una doctrina de la virtud, ¿cierto? Los sabios famosos de Zaratustra son esos personajes que siempre tienen detrás una doctrina y un aleccionamiento hacia los otros, pero cuando yo no le estoy aleccionando nada a nadie, ni estoy haciendo juicios, ¿en qué lugar me meto y qué estoy diciendo a partir de ahí? Claro que eso no quiere decir que cuando salga de la casa, desde aquí allá y haya algún lío por acá, yo le diga a mi compañera, vea, lo mejor que usted puede hacer es no pelear con el celador, etcétera, darle un consejo, ¿cierto? Pero no es contradictorio con la idea de que uno puede quitarle al lenguaje ese carácter aleccionador y ese carácter de juicio moral que regularmente está asociado a la filosofía. Sí, ahí como en esa misma línea de lo que dice Ricardo, pues se me vienen muchos ejemplos a la mente, pero está Nietzsche, que después del episodio de Turín, que es cuando hay alguien en el mercado golpeando a un caballo, y Nietzsche llega e interviene, y a partir de eso empieza lo que sería la locura de Nietzsche, y la locura de Nietzsche serían 10 años en los que se queda callado hasta que se muere. Un par de días antes de ese episodio de Turín, Nietzsche en una carta a Jacob Burckhardt escribe la famosa frase: yo soy todos los nombres de la historia. Entonces, como uno pasa de ser todos los nombres de la historia, si uno mira la correspondencia de esos últimos días, él escribe cartas amorosas a la esposa de Wagner, a Cosima, y se firma como Dionisos, mientras que otras cartas las firma es como el crucificado. Y la última línea del Ecce Homo es justamente Dionisos contra el crucificado. Dionisos contra el crucificado es él contra él mismo, y al ser él contra él mismo es todos los nombres de la historia contra la historia misma. Y ese no poder decir la historia es justamente ese silencio que lo pudo haber llevado a callarse. Y a callarse en un momento en el que lo que iba a hacer su hermana era tergiversar su obra y llevarla por los caminos del nazismo, del antisemitismo. Entonces, como el silencio también posibilita que las palabras que uno no dice, otras personas las digan por uno. Eso es algo importante ahí. También a propósito de esto de el lenguaje al límite de lo posible, pienso en Severo Sarduy con un término que él tiene que se llama el hipertelismo, los cuerpos hipertélicos. Lo hipertélico es lo que más allá de la finalidad. Entonces él no habla, por ejemplo, de los cuerpos trans, sino que él habla de una vez de travestismo. Como lo trans en este caso no me interesa, me interesa el travestismo, porque los travestis son los únicos que saben que la mujer no existe, que ser mujer es pura mímesis, es puro fingir, es un fingir y un simulacro, es lo mismo que ser hombre, porque todos estos roles de géneros llevados al límite de lo posible es lo parodiado. Y esta parodia él como que trae la imagen de las tortugas que cuando las mareas aumentan buscan refugio en la playa, pero ya después cuando bajan las mareas no son capaces de volver al mar. Entonces las tortugas mueren en la orilla, y eso sería como el fin trágico del travesti, del hipertelismo, ese morir en la orilla, ese morir en el límite de lo posible, que sería llevarlo mucho más allá de las mismas posibilidades.
Por eso me parecía como tan valiosa esa frase que vos decías de Leibniz, de lo mejor del mundo son todos los mundos posibles. Y es que los mundos posibles aparecen justamente en la imposibilidad, en lo impensable, en lo indecible. Aparece un poco también Maurice Blanchot, que hace parte como de todo este combo de místicos silenciosos que habla de la comunidad inconfesable. La comunidad inconfesable es la comunidad desobrada o la comunidad inoperante, en la que todo no gira en torno a la producción, y en tanto no gira en torno a la producción, no gira en torno al significado y al sentido. De ahí que pues, pensar en el lenguaje no sea solamente pensar en el contenido de las palabras, sino también, como lo decías, en la estructura de ese ruido y en cómo justamente en la estructura, la forma, es que aparecen todas estas cuestiones imperativas, la ley positiva y las imposiciones del ruido sobre las posibilidades. O sea, finalmente una castración del lenguaje que se da no solamente desde el contenido de las palabras, desde la orden, sino desde la estructura. No hay nada más tiránico que preguntar ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Pues, Vos debiste haber hecho la conferencia mía. la pregunta del por qué Estás es… diciendo con una claridad total. Ese por qué es el asesinato de cualquier posibilidad. ¿Por qué? No sé, no sé. Y que el silencio y el no sé también es válido y que también implica una posibilidad de extenderse y de extender incluso los horizontes de existencia y de sentido. Digamos que el no sé, que también es esa máxima socrática, es, digamos, esa posibilidad de no limitar lo que se conoce por darle poca importancia a lo desconocido, sino que es justamente lo contrario, es posibilitar ese camino no transitado aún, que es justamente lo que hace el silencio y que es justamente lo que hace, digamos, siguiendo a Simón en su charla, el sol, pero no ese sol de mediodía que cega la vista, sino ese sol que después de alargarse empieza pues como a dejar ese rastro de sombras. Digamos que desde ahí empieza pues a posibilitarse toda esa infinidad, valga la redundancia, de posibilidades, pues que es justamente lo que estamos haciendo acá, hablando de dicotomías. Yo creo que esa es la gracia también como de la opacidad, ¿cierto? Porque la opacidad no es lo oscuro absolutamente, no es lo que no se puede ver, pero tampoco es lo que se ve transparente. La opacidad es ese punto medio que bascula entre ambas posibilidades y que al mismo tiempo lo es todo, en tanto que no permite ver, captar, identificar. Entonces, por eso, ante el silencio, y para poder hablar un poco del silencio y el límite del silencio, puede ser el lenguaje opaco. ¿El lenguaje qué? El lenguaje opaco, o sea, El lenguaje sí, opaco. lenguaje que no permite transparentar y que no se acoge estructuralmente a las lógicas del sentido imperante, sino que en la medida en la que no está diseñado para su comprensión, puede juguetear y reírse. Y hay una cosa para ir en esa misma fluctuación, y es que muy pocas veces pensamos en el lenguaje como un lugar en el cual podamos habitar. En algún momento, vos citaste Gilles Deleuze, en algún momento él toma a Heidegger cuando dice el lenguaje es la casa del ser, y él dice, pero también es estar al descampado, es decir, es estar en el desierto, desguarecido también, de cierta manera. Estar en el desierto es dejar que las cosas se manifiesten, el sol como sol, la lluvia como lluvia, el transitar como transitar, el devenir. O sea, yo quisiera ser, y repito de nuevo, quisiera que ser boca del devenir, quisiera que todo devenir aprendiera de mí a hablar, como lo dice Zaratustra, estoy parafraseando por supuesto, porque ahí el lenguaje ya no está bajo el estatuto de la mercancía.
Si hay algo que tiene el lenguaje es que incluso en las clases de lingüística y en el bachillerato y en todas partes, la primera definición que a uno le dan del lenguaje es una herramienta, es un útil para comunicarse y para decir, para comunicarse y para decir algo, o para manifestar el sujeto, ¿cierto? O para significar las cosas que ya están significadas. Entonces estamos en un mundo en donde comenzamos a hablar y a repetir como loros lo que ya está dicho. Siempre partimos de lo que ya está dicho, de lo que todo el mundo conviene en decir. Y hay que trastocar un poco la filosofía también. Yo tenía como una segunda parte de esta conferencia, pero para el próximo año. Porque es que también estaba pensando qué era, y a propósito del personaje conceptual Lord Chandos, qué era esa parte de la filosofía de la que no se había hablado. ¿Por qué habían zonas de la filosofía de las que no se habla? Pues porque siempre hablamos de pienso, luego existo, el imperativo categórico, el bien moral, ¿cierto? Siempre tenemos como esos grandes temas de la filosofía, que son los grandes temas, ¿cierto? Pero, ¿por qué no hablar de otra cosa distinta a esa? ¿Cierto? Entonces, digamos, hay filosofías del no, o sea, hay filosofías como también hay una literatura del no, que se niegan, digamos, a hablar en términos positivos, edificantes, por ejemplo. Y en esa renuncia encuentran un mundo posible. Es muy paradójico porque Melvish descubre a Bartleby. Bartleby es un personaje, es un escribiente, ni siquiera es un escritor. El escritor es Melvish, ¿cierto? Pero de cierta manera es un escribiente, más del oficio, ¿no? Y Bartleby es contratado en una oficina muy kafkiana. Hay unas vecindades con Kafka muy interesantes, y desde el primer momento en que lo contratan para ser escribano y le dicen que tiene que hacer algo, hacer, funcionar, ir en pos de determinarse por un fin específico, trabajar, incluso la filosofía de Hegel es una filosofía del trabajo. Él dice, preferiría no hacerlo, ¿sí? Pero Bartleby no está ahí afuera como un sujeto cotidiano. Bartleby está en un libro. El libro lo inventa, ¿cierto? Pero si no se hubiera inventado Bartleby, no entenderíamos. Si no se hubiera inventado al Quijote, no entenderíamos qué significa mantener viva la posibilidad de remediar entuertos, por absurdos que sean. Si no existiera Bartleby, no existiera la posibilidad de comprender que más allá de los fines existimos como seres a los que les es posible la no servidumbre a los determinismos históricos y culturales que se nos imponen. Por ejemplo, nunca pensamos en el ocio como una cualidad, ¿cierto? Nunca pensamos en el no hacer, por ejemplo. Porque en el no hacer sí somos libres, porque casi siempre estamos determinados por hacer algo en función de otra cosa. Y casi todas las cosas están planteadas así, la política, el amor, la existencia, están determinados por ¿para qué? ¿Cierto? Para nada, porque son, y porque son imprevisibles, y en esa imprevisibilidad es donde está lo mejor que hay en el mundo. O sea, la mayor riqueza, no digo riqueza en el sentido de valor económico, ¿cierto? La mayor riqueza en el sentido en que ahí está aquello a lo que siempre hemos renunciado cuando lo traicionamos con los fines. Y me estoy tomando la palabra, quiero ceder, pero voy a recordar a Rilke, las elegías del Duino, ¿cierto? Porque él dice que nosotros, que las criaturas, que los seres, que los animales y las cosas
miran el mundo con todos los ojos, miran lo abierto con todos los ojos, y que nosotros también miramos lo abierto, que lo presentimos. Cuando estamos enamorados, miramos lo abierto. No está, pues, a no ser de que estemos tan alienados de que inmediatamente nos enamoramos, busquemos un fin y digamos, esta va a ser mi mujer, mi esposa, mi propiedad y todo lo demás. Esto va a ser para mí, ¿cierto? Porque incluso la sabiduría, el conocimiento no tiene un fin, es para que se disfrute por él mismo, para gozar con él mismo y para sacrificar todo aquello que no, que queda como resto de ese gozo de sí mismo que implica la sabiduría. Y así también es el amor, ¿cierto? Entonces, pero dice que lo traicionamos y le damos la espalda en el mismo momento en que nos decimos, cuando sea grande, yo voy a estudiar esto, tengo tal y cual proyecto, me voy para allá, mañana voy a hacer esto y lo demás, siempre aplazando el tiempo y siempre haciendo del tiempo una función servil. Eso es, yo creo que eso es Lord Chandos. Que no, hay para seguir en la línea de eso que nombrabas como las vecindades entre Bartleby y Kafka. Recuerdo este cuento del Silencio de las Sirenas, que es un cuento muy, muy cortico, pero en el cual está condensado también parte de lo que vos estás diciendo, y es que Ulises, cuando estaba, bueno, a propósito de los politropoi, cuando iba en el barco, entonces él se amarra al mástil y se tapa con las ceras, pero Kafka dice que hay un arma mucho más peligrosa que tienen las sirenas, además de su canto, que es su silencio. Entonces, cuando Ulises se tapa los oídos con la cera, lo que hace es no escuchar el silencio de las sirenas. Y al no escucharlo se salvó de una muerte segura, porque de escuchar el silencio de las sirenas se habría enloquecido terriblemente. Entonces hay como eso, y también como con Bartleby, ese preferiría no hacerlo, es algo que es, por ejemplo, muy difícil de traducir al español. En inglés creo que es I would prefer not, I would rather prefer not. Sí, no sé, alguien lo ha leído en inglés. Pero la importancia de esta sentencia en inglés y el not al final la rescata Agamben en un ensayo que no recuerdo bien cómo se llama, pero en el que habla sobre una disputa que tenían los teólogos en la Edad Media acerca de qué pasaba con el alma de los niños que morían sin ser bautizados. Entonces, como bueno, si ellos no fueron bautizados, entonces tienen el pecado original, entonces pues van al infierno. Pero si no están bautizados, o sea, no pudieron quitarle su pecado original, tampoco conocieron a Dios. O sea que Dios se ha olvidado de ellos, pero ellos han olvidado que están olvidados por Dios. Y en esta como indeterminación de los niños que no pueden estar del todo en el infierno porque no conocen a Dios, pero Dios tampoco los conoce a ellos, sería lo que Agamben llama una potencia de no. O sea, él preferiría no hacerlo, no sería un no poder, sino un poder no. Y en la medida en la que puedo no hacer, puedo todo. Porque ahí no estaría imposibilitado, no sería una castración, sino que sería todo lo contrario. Sería la multiplicidad absoluta y desbordante de todas las posibilidades y de todos los sentidos. De ahí que sea tan incisivo, por ejemplo, Deleuze cuando habla de Nietzsche, de que Nietzsche destruye el sentido, pero entonces no deja al mundo en un nihilismo en el que la vida no tiene sentido. Pues bueno, efectivamente la vida no tiene sentido porque no tiene un sentido. No estás aquí para ser feliz, no estás aquí para ser feliz, estás aquí para muchísimas cosas. Pues y justamente por eso es que no hay nada de lo que aferrarse, porque hay muchísimas cosas. Estamos en un desierto en el que la arena se nos escapa entre los dedos. Sí, pues y siguiendo, digamos que esa línea, hemos estado hablando de dicotomías, de paradojas, de lo indecible, de lo decible, de lo que se puede mostrar y de lo que permanece oculto, no como algo que quiera permanecer oculto, sino que porque justamente necesita pues ese desnudamiento y esa sensualidad que provoca el desnudamiento de lo que está ahí en la sombra. Siguiendo ese hilo conductor, vemos que hemos estado hablando en potencia de resistencia todo el tiempo. Entonces hemos estado aquí hablando de silencio y de ruido, hemos estado aquí hablando de luz y de sombra, de lo que decimos, de lo que dejamos de decir, de lo que caminamos y de los caminos que no han sido transitados. Entonces,
En este sentido, me gustaría, primero, Ricardo, que pudieras ampliar esa idea de cómo la máscara interrumpe el ruido para hacer hablar lo otro. Y para Simón, cómo desde el ocaso eso le permite crear sombras, que es, digamos, esa opacidad contraria a lo preciso. Entonces, si podemos indagar un poquito en eso antes de darle paso al público para que nos presente sus preguntas. Afortunadamente esto está grabado porque cuando yo vea la grabación voy a coger las palabras que dijiste, las últimas que dijiste, tan bellas, como si realmente la musa estuviera atravesándote y hablando por tu boca. Hija de Nemocine, yo creo. Hija de Nemocine, porque fíjense, esas palabras son palabras que no tienen una finalidad. Ahí, en ese momento en que hablaste, las palabras no tienen ninguna finalidad, es decir, no tienen el peso del valor, o sea, no son mercancía. No estás hablando con palabras mercancía, con palabras cosa, con palabras que van a funcionar en virtud de un rendimiento. Son palabras que se agotan en sí mismas y que son plenas por lo que están enunciando. Entonces es una prueba, sus palabras son una prueba de esa ociosidad de las palabras. ¿No están acaso las palabras puestas para que el hombre baile sobre todas las cosas? Dice Zaratustra, para que el hombre baile sobre todas las cosas, sí. Zaratustra es un bailarín, sí. Entonces, no habéis tampoco aprendido a reír como se debe. No está diciendo solamente ja, 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 que es una experiencia interior extrema que rompe con la finalidad y que rompe con la seriedad, por ejemplo, sino que está diciendo, no habéis aprendido a reír como se debe. Es decir, la paradoja es que a pesar de que el silencio es una cosa a la que se aspira y que estamos rodeando todo el tiempo, podemos escribir silencios, como dice Rimbaud, podemos escribir silencios. Ahora, el asunto de la máscara, ahora que hemos suscitado tanto el tema de la máscara durante todo el foro de filosofía, muchos han dicho que máscara es persona, ¿cierto? Que la máscara revela lo otro que somos. Lo decías con tu ejemplo de las identidades de género, pues, porque todo eso son invenciones del imaginario social y cultural, que hemos inventado un cuerpo, ya sea con nuestros trajes o con nuestras maneras de ser, que nos ha sido impuesto. En el transvestismo habría la posibilidad también de la máscara como algo que va a revelar multitud de cosas. O sea, la máscara no va a revelar solamente a un sujeto. Somos muy obsesivos con la identidad. Incluso es una manera de aleccionarnos todo el tiempo nos están diciendo, es que no nos conocemos, es que tenemos que ser nosotros mismos, volver a nuestro terruño, volver a nuestro suelo, pero ¿identidad de qué? Yo igual yo, ¿cierto? O sea, somos alteridad, somos otros que otros todo el tiempo, nos estamos transfigurando y nos estamos metamorfoseando todo el tiempo. La máscara de Kafka tal vez sea Gregor Samsa, o sea, el artista del hambre o el artista del trapecio. La máscara está revelando no a Franz Kafka, sino a lo otro de Franz Kafka y a lo otro de nosotros mismos cuando lo leemos. Por eso una carta está dirigida al otro que nosotros somos, a la otredad que nosotros somos, porque realmente nosotros no nos reconocemos en ninguna identidad. Existe una identidad latinoamericana, existen un montón de cosas que entran en nosotros y que entran en multiplicidad y estallan. Por eso somos más barrocos que otra cosa, porque estallan, ¿sí? Pero no somos una unidad, no somos una individualidad, ¿sí? Tampoco es que seamos esquizofrénicos, porque no es la idea de identificarse con la esquizofrenia como patología, si es que es patología, si tal vez la esquizofrenia nos está queriendo decir porque es un teatro, el loco está haciendo un teatro de algo que somos también nosotros, pero porque nos disfrazamos con la identidad, con la normalidad,
queremos poner el límite. Por eso lo de la locura de Nietzsche y todo lo demás. Máscara revela, Dioniso es el dios de la máscara. Dioniso es el dios de la máscara. Es el que revela lo otro, de lo otro, de lo otro, de lo otro. Y nuestros más queridos amigos, lo primero que nos presentan de frente es una máscara. Y si pudiéramos visitarlos en ese océano, en esa otra cosa que son ellos, en ese flujo que son ellos, pues podríamos llegar a lo que dice H. Lawrence. O sea, una mujer no es, hablemos de una mujer, un hombre o el otro, el ser amado, que puede ser cualquiera, puede ser un hombre, una mujer, lo que sea. El ser amado no es esto o aquello, esta identidad o esta otra, con esta nacionalidad y con esta identidad. Es una extraña y dulce vibración del aire que pasa en busca de una vibración que le responda. Somos más una vibración y una longitud de onda, y somos más una multiplicidad, y eso es lo que oculta la máscara. Y en el caso de la obra de arte, pues digamos que experiencias, no quiero la palabra enriquecer, se me escapó ahora, porque esa palabra tiene una carga moral muy fuerte, pero qué piedras preciosas, digámoslo así. Si las piedras son preciosas por el hecho de ser piedras, y el ágata es ágata por el hecho de ser ágata, no el oro como mercancía, qué piedras preciosas no hay en los otros y en el mundo que todavía no hemos descubierto. ¿Cuántas auroras no hemos descubierto aún? Esa otra cosa desconocida, digamos, yo creo que para nosotros los que estamos acá, para ti y para algunos de los amigos que estamos acá, y creo que una gran mayoría de los que están aquí escuchando la nada y el vacío de las palabras, son más importantes que todos los fines a los que hemos estado sometidos durante todo el tiempo. Que finalmente pues decimos que trabajamos para jubilarnos y que estudiamos para tener un doctorado y que nos casamos para tener hijos, y todo eso es realmente es la renuncia de Bartleby, el no. Pero si lo hacemos en la obra de arte, superamos el nihilismo de paralizarnos en la nada, y producimos esa cosa otra, ociosa, que se llama la novela, que se llama el poema, etc. Simón indaga brevemente para poder darle paso al público. Bueno, brevemente, muchas gracias. Es que hay muchas cosas, porque como que me emocioné un poco cuando dijiste lo del barroco en relación con el latinoamericano, justamente porque el barroco, al menos según Sardou y Lezama, es justamente eso que rompe las cadenas de significación. Se supone que el sentido, pues al menos desde la lingüística, está bueno, el árbol de Saussure, entonces árbol, y entonces tenemos la imagen acústica, que es un arbolito, pues ahí, y ya cuando escuchamos la palabra árbol, lo relacionamos con esa imagen, ¿cierto? Entonces hay unas flechas que apuntan hacia arriba y hacia abajo, y entonces esas flechas son las que determinan el sentido de las palabras. Ya después, como en la tradición francesa del postestructuralismo, en la que entra a jugar Severo Sarduy, hay un cambio, hay un choque, y es que ya no hay una significación mediante el sentido, sino que hay una composicionalidad. Eso significa que ya no hay un significante, sino que hay una cadena de significantes. Pues eso viene también incluso desde ese segundo Wittgenstein, que es el que se retracta un poco de eso de lo que no se puede hablar es mejor callar, sino que empieza a través de los juegos del lenguaje identificar cómo es que operan las palabras, más allá de imponer un metalenguaje, un código o como una especie de constitución política de cómo se crean las oraciones. Pero bueno, la pregunta era sobre las sombras. Y terminamos yendo a lo mismo, porque las sombras en el ocaso lo que hacen es dislocar al objeto. O sea que si hay volvemos al árbol de Saussure, la palabra árbol y abajo la imagen de árbol, entonces lo que pasaría en el ocaso de la verdad, el ocaso del bien, el ocaso que sería la muerte de Dios, o sea, lo que rompe con la unidad administradora, sería una dislocación. O sea, ya árbol, la imagen de árbol está en otra parte y la palabra de árbol está en otra parte, porque no dependen la una de la otra,
sino que hay imágenes y palabras y todas comparten el mismo universo, entonces ya no sería como una especie de subordinación en la cual una implique a la otra, sino que todas estarían jugando en el mismo terreno del discurso, de la imagen, de las sombras y finalmente, ¿qué sería lo que hoy? Simulacros. Todos serían simulacros que exceden el simulacro mismo. Eso es lo que pasa con los cuerpos hipertélicos. O sea, simula ser mujer, porque en ese proceso de simular ser mujer se le supera el mismo proceso de simulación. Alguien decía por ahí la otra vez que por qué no habían travestis de mujeres más introvertidas, sino que todos son así como escandalosos. Eso es un prejuicio, pero pues me escuché por ahí eso y yo creo que Sarduy estaría muy contento con que alguien dijera algo así, porque justamente en esa superación y en esa parodia lo que se está parodiando es el género mismo y las normas de imponer y repartir funciones. Y no nos quedemos solamente en el género, sino que es que se opera con todo. Finalmente todo terminan siendo parodias y las palabras vistas a través de ese ocaso, esas sombras, lo que son es una multiplicación de todos los sentidos. Y lo que haría pues como imposible un poco el lenguaje, y en esa imposibilidad del lenguaje está el barroco, y está Paradiso de Lezama, por ejemplo, y están esos poemas que para algunos son herméticos, pero que otros podrían preferir la palabra opacos, porque es que no están para ser comprendidos. Lea Paradiso y pues usted verá si lo entiende, pero no está para que lo entienda, está para que lo disfrute. Como el tiempo del pensamiento no es el tiempo de Cronos, pero el nuestro sí. Entonces, vamos a dar paso a las preguntas y antes de eso les recuerdo que pues hay por ahí unos CDs de Nibram, entonces para que se animen pues como que a activar también esa parte. Hola, bueno, a finales del siglo XVIII, ¿cierto? Principios del siglo XIX, finales incluso siglo XIX, con el fin del suplicio, ¿cierto? Foucault, bueno, y con las estructuras que se tornan en estructuras arquitectónicas para vigilar y castigar, en Foucault nacen los mundos posibles, ¿cierto? Los mundos heterotópicos. ¿Qué son los mundos heterotópicos? Espacios ubicados en lo otro, en nuestro plano de realidad. En esos mundos heterotópicos está lo inexplicable, ¿cierto? Lo indecible, aquello que para nosotros podría llegar a ser desagradable, ¿cierto? Por ejemplo, en un burdel, allí donde la sexualidad se expresa oculta, ¿cierto? Incluso en la vergüenza, en un motel, por ejemplo, estadounidense. Entonces, dentro de estos sí espacios ocultos, que a la final en el silencio expresan todo aquello que nosotros no nos atrevemos a nombrar, ¿cierto? Que tememos, una cárcel, ¿cierto? El preso no tiene voz. ¿Cómo ustedes pondrían en conversación esa relación, ¿cierto? Entre el espacio, que en sí mismo podría incluso llegar a ser conceptual, ¿cierto? Un conjunto conceptual y quizás en lo literario, ¿cierto? Tornarse en ciertos aspectos en un personaje, valga la redundancia, conceptual. ¿Cómo pondrían ustedes en conversación este espacio con el individuo, ¿cierto? Y todo aquello opaco, en lo oculto, ¿cierto? Ese lenguaje que no termina siendo muy definido. Bastante difícil, pero bueno, está bien el reto. No sé si has oído hablar de la obra de Jean Genet, ¿no? Bueno, Genet pone a hablar lo extremo, ¿no? Lo que no cabe dentro del sentido común. Ayer se intentó derrumbar el sentido común, ¿cierto? Pone a hablar lo extremo, Bataille pone a hablar lo extremo. O sea, los cuerpos pueden llegar a ser sometidos, ¿no? a la prisión, pero incluso en la prisión hacen señas, escriben sobre las paredes, por ejemplo. El Marqués de Sade, ¿no? Independientemente que a uno le guste el Marqués de Sade, porque no estamos hablando de gustos. Ay, no, qué horror el Marqués de Sade. Sí, claro. Esas son las reacciones que tenemos siempre frente a lo extremo y a lo otro que nos perturba, ¿no? Te perturba, ¿no? Te perturba porque
porque lo que dice, dice lo que nunca podría decirse, y además lo dice con un elemento que no solamente es imaginario, lo dice con un elemento, con la razón, hace demostraciones de la monstruosidad, las demuestra, y tiene estilo para demostrarlo, y las hizo en prisión, o sea, escribió en la cárcel. Hay pues para poderlo decir, tengo que valerme de aquello que hemos descubierto para decirlo, que es la obra de arte, y esas obras de arte extremas, ¿no? Como por ejemplo Marat-Sade de Peter Weiss, es una obra extrema. No solamente no está representando al Marqués de Sade, porque a Marqués de Sade a su vez le gustaba hacer teatro con los locos y los reclusos, sino que está expresando esa monstruosidad que en este caso Peter Weiss con Peter Brook, gracias, lo está haciendo a partir del teatro. Y la vida de los hombres infames del mismo Michel Foucault, es decir, que es capaz de arrancar eso que con los conceptos hemos tratado de definir. Ayer con Lovecraft tratábamos de definir la teratología, lo monstruoso, lo horroroso, ¿cierto? Incluso lo repugnante. Rilke, que va quitándole al lenguaje esos fines y esas determinaciones, y le va quitando las formas en los apuntes de Malte, porque él está soñando un despojarse de sí mismo para poder encontrar las palabras y para que las palabras hablen. ¿Sabe cuál es el momento más extremo de Rilke? El poema La carroña de Baudelaire. Es que de la carroña no se puede hablar, ¿cierto? Entonces de lo que no se puede hablar lo mejor es callarse, no, se pone a hablar de la carroña y habla de ella, ¿cierto? Habla de esa experiencia que va más allá de nosotros mismos. Y Bataille, pues si ustedes han leído Madame Eduarda, ese es el extremo completo. Pone a bailar la puta sobre una mesa y a orinarse sobre la mesa. Disculpen las palabras, pero los códigos morales a veces funcionan. Pero la pone a bailar sobre una mesa. Esos extremos son decibles, aunque haya momentos en que también se escapen las palabras y no puedan ser dichas, ¿cierto? Entonces, no sé si te respondo a tu inquietud. ¿Sí? Bueno, espero que sí. O no sé. Bueno, yo detesto, y hace parte pues como de lo que intento sea mi ejercicio filosófico, la esperanza. No puedo detestar más la esperanza. Yo creo que ha sido de los peores inventos que ha parido la humanidad, justamente por un asunto temporal, y es que la esperanza dilata el tiempo presente al posponerlo. Entonces, como ese posponer el presente lo que implica es, bueno, primero dar una ilusión, y segundo, una ilusión que además de eso adormece. Entonces las ilusiones, los simulacros, las sombras, las opacidades, no son por sí mismas gestos reivindicatorios de nada. A través de la ilusión se engaña, a través de la caricia se engaña, y esos engaños asesinan gente. Pues el Estado mismo es un simulacro, y es un simulacro terrible. Entonces no porque sea un simulacro y no porque sea algo opaco vamos a hallar en eso una potencia revolucionaria, insurreccional, reivindicativa, en lo absoluto. Entonces lo que pasa muchas veces con esa palabra resistencia que usé en mi ponencia es que se tiende a ver la resistencia como un gesto esperanzador, cuando la resistencia es el gesto menos esperanzador que hay, y en su desesperanza es que yo creo que hay una potencia, pero no una potencia reivindicadora que cambie, que haga las cosas mejores, no que justamente la resistencia triunfa cuando fracasa, por decirlo como de cierto modo, porque al no estar al servicio de la producción, del cambio, del tomar el poder,
es que puede destruir esas pequeñas formas de administración de la vida en función del nihilismo, o sea, en función de la muerte. Canetti habla de la lucha contra la muerte, ¿cierto? Entonces, esa lucha contra la muerte es la lucha contra todas esas fuerzas negadoras de la existencia. Bueno, Canetti también desprecia profundamente a Nietzsche, eso le cae muy, muy mal. Entonces, el afirmar de la existencia de Canetti no es el mismo el afirmar de la existencia de Nietzsche, pero apuntan, como guardando las proporciones, a algo muy similar, y es a ir en contra de esas potencias del nihilismo que se valen del simulacro también para convertir la vida en nada, pues cuando la vida es por definición todo. ¿Hay alguna otra pregunta? Es que no se escucha en la transmisión y la gente está pues pendiente de las... Bueno, a los dos, o a los tres, o a todos. Hay algo que Richard expresó ahora con respecto al arte como posibilidad, ¿no? Y ahí inmediatamente pensé, si el arte es posibilidad, debe estar relacionado, necesariamente tiene que estar relacionado, y ahí lo categórico también, con la contemplación, ¿no? Porque ese silencio también del que hablaban ahora permite el acontecer, pero solo es posible en la contemplación. Entonces lo relacioné también con lo que planteó Jacobson de la función poética del lenguaje, ¿no? Entonces estaba pensando si esa posibilidad y a su vez imposibilidad que es el lenguaje, entonces el literato lo que hace, o el escritor más bien lo que hace es enrarecer el lenguaje, no en términos de la posibilidad, sino de la imposibilidad, ¿cierto? Como para sacarlo del estatuto del Estado mecánico del mundo en términos de representación y de lo conocido, ¿cierto? Entonces, no sé cómo relacionar eso, sí, pues porque ya Jacobson no cabe aquí en esta temporalidad. Sí, no, pues me gusta mucho esa intervención, justamente porque pienso también una frase de Nietzsche del Zaratustra, en la que dice como que está hablando de ciertos poetas y dice que enturbian el agua para hacerla parecer profunda. O sea y eso pasa mucho en la filosofía. Bueno, algo que se me quedó por decir ahorita es que, pues, y a propósito del mencionado Heidegger, está este asunto de la sedimentación. Entonces, una palabra usada en la tradición de la filosofía se sedimenta, se cristaliza y se hace estática. Entonces, en ese sentido, lo que dice Heidegger es que no permite acceder originariamente a la pregunta. Sería algo muy similar al enturbiar de las aguas, que no permite, más allá de la claridad, sino que da la ilusión de que hay algo ahí que vale la pena, cuando no. Entonces, ya volviendo como sobre el asunto de la potencia poética del lenguaje, estaría como en un enrarecer que no tenga pretensiones de profundidad, porque la profundidad estaría en la superficie. Entonces vuelvo un poco, como por ejemplo pues, inevitablemente a Lezama, a Sardou y a esta poesía y la tradición de la escritura neobarroca. Y es que lo que pasa ahí es que se transgreden los límites del lenguaje de la comunicación en función de esa potencia poética. Y también pienso un poco como en Pessoa, y como ese gesto mismo de la heteronimia es una multiplicación del sí mismo que se vierte sobre las cosas en función de una potencia poética, de un engaño, de una ficción, pero de una ficción que lejos de ser castradora, una ficción potenciadora. Pues Deleuze, por ejemplo, dice que la parte más profunda de un pliegue es la superficie.
Uno se siente profundo cuando está en el aire, por eso Zaratustra danza con pies de paloma. Ujú. A ver, sí. O sea, cuando la posibilidad no es, la posibilidad puede ser puesta hacia un fin, ¿cierto? En el mundo de los aleccionadores morales, te dicen, tú puedes, hazlo, tú puedes, tú quieres lo que puedes y todo eso. Entonces estamos en psicología blanca y autoayuda. A la gente le gusta mucho que le digan, tú puedes, vamos, avanza, etc. Ese posible del que estamos hablando no tiene nada que ver con eso, porque tiene que ver con lo imprevisible. Por eso lo que dice sobre la esperanza, a no ser que uno diga como Malcolm Lowry, la única esperanza es el próximo trago, ¿cierto? Porque está poniendo en el próximo trago que lo va a liquidar y que no importa que lo liquide, porque siempre vamos a sacar lecciones morales. Yo estoy contra las lecciones morales hoy. Pues, el discurso que te pueden decir, pero ¿para qué lo vas a hacer? Bueno, porque te vas a emborrachar, etc. Todo lo que te puedes sacar conclusiones como Lord Chandos cuando regaña a la niña, ¿cierto? Le puede decir, no, compórtate bien, pero es que deberías obedecer, hacer la tarea y todo, etc. Y Malcolm Lowry dice, la próxima esperanza es el próximo trago, ¿cierto? Nuestro ideal de taberna contiene una taberna donde no hay avisos de no se fía ni de no hay crédito, y dejando aparte las ilimitadas cervezas nos sentamos a charlar dulcemente y ociosamente sobre las cosas, ¿cierto? En una taberna inasimilable, con la puerta abierta y el viento soplando, simplemente. No está determinada por nada. Entonces, si no se espera, dice Heráclito, no llega a lo inesperado. Es otro tipo de espera, es la espera sin esperanza, ¿cierto? Exactamente, como la de Ciorán, ¿cierto? Que chapotea en el desasosiego y de ahí saca toda su fuerza y toda su potencia. El aleccionador moral dirá, pero ¿por qué escribe sobre el suicidio? Escribe sobre el suicidio. Hofmannsthal escribe sobre el silencio. O sea, Hofmannsthal se pone a hablar y Ciorán se pone a jugar ajedrez en la playa con los campesinos, con los pescadores. Nunca se pegó un tiro, ¿cierto? Pero todo el tiempo estuvo diciendo, es que sería la mejor decisión que podríamos tomar. Pero ojo con eso, es que pertenece al campo de lo inútil, pertenece al campo de lo inservible, de lo parasitario. Esas son las cosas, no diría mejores porque lo mejor pertenece a la filosofía idealista, pero esas son las cosas más potentes y poderosas que existen. Hacer las cosas porque sí, porque ellas son disfrutables por ellas mismas. No hablo del goce que habla el psicoanálisis, sino del gozo, la beatitud, el éxtasis, ¿cierto? Pero también del dolor, o sea, el dolor hay que vivirlo como dolor, como desgarramiento y como pérdida, ¿cierto? Pues, porque el dolor como dolor, pues Bataille dice dolor, 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 oh mis lloros de pez, oh mi cola de azafrán, oh bajarme los pantalones, mearme encima. Es una expresión total del dolor, así como existe una expresión del éxtasis y no está determinada por un fin. O sea, no necesita imperativo categórico. Pues el imperativo categórico funciona para estar en el mundo civil, político, social, y es interesante, ¿cierto? Pues uno no debe, las cosas que uno hace deben ser universales más o menos para que al menos no se destruya la comunidad social. Pero de lo que estamos hablando y que no queremos callar es de que eso otro inefable, imposible, es posible. Tertuliano
y lo voy a tomar fuera de contexto, o sea, yo lo voy a tomar fuera de contexto porque Tertuliano me puede llevar a una filosofía patrística, etc. Pero dice una frase que les más retoma: es cierto porque es imposible, es verdad porque es imposible, ¿cierto? Sí. Como nada es verdad, entonces todo puede ser posible, o sea, como nada es naturaleza, todo puede ser sobrenaturaleza, dice Lezama Lima. Entonces ahí es donde estamos en ese punto extremo de lo posible, que puede ponerse a gritar, puede ponerse a hablar, puede murmurar, puede entrar en el silencio, etcétera. Ustedes no sé si han visto la Dolce Vita de Federico Fellini. Todos los propósitos se van cayendo lentamente, todos, se van destruyendo. Marcelo va destruyendo todo, hasta que se encuentra con la diosa, la diva, la más maravillosa diosa, y él ve que no puede acercarse a ella, que se le derrumba la famosa escena de la fuente Fontana, y no, la diosa se le escapa, y él sigue andando, vagabundeando, entra en el punto extremo y en el punto límite de la decadencia, y cuando llega a la playa, ve un enorme pez, como una especie de pulpo gigante, ¿cierto?, que le está diciendo: no somos nada, somos solo eso, un monstruo atrancado en la playa. Pero queda una última cosita, que tal vez en un poeta que también lo han querido ponerlo en los fines, como Dante, logra revelar, y es la sonrisa de una chica que está al otro lado de la playa, y con esa sonrisa es suficiente para que sobreviva la vida. Ricardo, y con mi sonrisa pues les digo Bueno. que vamos a continuar esta charla quizá luego en el Ágape Filosófico. Por ahora vamos a tener a las 7:30 la dimensión vaidética de la tragedia ática con Marcela Cadavid, y también vamos a tener luego, después de esa ponencia, a Gonzalo Soto con Rabelais, Filosofía y Risa. Cerrando, simplemente agradezco y profundamente a Simón y a usted, Ricardo, y a las personas que nos acompañaron hoy por este espacio pues tan nutrido. Y a ti, por tu sutileza y por tu manera también de surfear, porque lo haces, mejor dicho. Muchas gracias. Gracias por ser interlocutora.